9 de la mañana con 20 minutos. Carlos González en Trujillo, Johanna Castro en la sede de Lima. Los acompañan en ampliación de noticias. Hemos estado viendo los diversos puntos que han traído las movilizaciones, las paralizaciones, los reclamos en el sur de nuestro país, también en algunas zonas del norte de nuestro país e incluso en la capital. Y hay un tema, aunque pueda parecer un poco frívolo, pero que es parte de los daños colaterales y es cómo se viene afectando la economía del país y por lo tanto de todos los peruanos. Complicada la vida en estos momentos de todos los peruanos. Y conversamos de este tema, de las repercusiones económicas, con Carlos Adriancén, precisamente economista que está en el set, en estudios con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Yo soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. Lo digo porque si no las chicas de prensa se molestan y usted no querría ofenderlas. Claro que no. Y en realidad, si vemos el sur de nuestro país, el sur maneja, si mal no recuerdo, las cifras del 20% del PBI y están paralizados sectores importantes. Pero hay un daño también a todos los ciudadanos en general, a todo el país con las protestas. ¿Qué tanto nos complica esto en un inicio de año que además venía con muchísimas expectativas, pero que venía también golpeado por la pandemia de la COVID-19 y con miras a nos vamos a establecer este año y podremos alcanzar lo del 2019, podremos alcanzar cifras prepandemia? ¿Qué va a suceder en todo caso en el ámbito económico en general en este 2023? Lo primero que me gustaría decirles es que si los peruanos hacemos un seguimiento del tamaño de la riqueza del PBI promedio en el Perú en los últimos 20 años, los departamentos costeros producen el 80% del PBI. Los departamentos mediterráneos, los serranos y los de Oriente, todos suman 20%. Sin embargo, la mayor cantidad de pobres en este país reside en Lima. Valía la pena que destacar. Entonces, es bueno saber que hay mucho mito respecto a que yo soy rico y tú me explotas. No. La mayor parte del producto se produce en Lima, la región Lima y Callao, la mayor densidad demográfica, y tenemos sí regiones más ricas. La costa sur es la región que tiene el producto per cápita más alto del Perú, luego sigue Lima, y ellos tienen indicadores que podríamos llamar como los de un argentino pobre. Sin embargo, el resto del Perú tiene indicadores de un boliviano rico, mucho más que Bolivia. Para darle una idea, el nivel de desarrollo relativo de la costa sur peruana es 3 veces mayor que el boliviano. O sea, yo entiendo la ambición de los bolivianos por mirar el nivel de vida de los peruanos de la costa sur. O sea, la Sierra Sur es pobre igual que la Sierra Norte. Y los países no son pobres nunca o ricos porque tengan recursos naturales, sino por sus instituciones, por sus reglas. Son regiones de muy poca innovación tecnológica, poco acervo de capital humano, baja infraestructura, productos de también pésimos gobiernos regionales. Y curiosamente, en la toma de Lima, se culpa a Lima de los errores que las propias regiones cometen. Decir esto, yo sé que es algo que nadie dice, pero lo dicen las cifras. ¿Entendamos? Ahora, sí. Ahora bien, señor Carlos Adriancén, muy buenos días, le saluda Carlos González. Diera la impresión, y en el marco de lo que usted muy bien está explicando, diera la impresión que con estas movilizaciones, bloqueos y protestas, la afectación solamente fuera para las regiones involucradas, es decir, las regiones del sur, ¿no?, cuyas vías están bloqueadas, pero el impacto también es un impacto a la economía nacional. ¿En qué medida? Definitivamente. Señor Castillo, lo primero que hay que tomar en cuenta es que estas protestas tienen un antecedente: la pésima gestión de la economía entre el año 2017 en adelante. En algún momento después de la pandemia llegaron a haber en el Perú 4 millones adicionales de pobres. Luego viene todo el incremento de la corrupción, el incremento de la opresión económica, caída de la inversión. Si uno quiere ver una visión panorámica del Perú, tiene que darse cuenta que quizá el camino de salida basado en mayor gasto público con un aparato estatal tan corrupto es una muy mala idea.
Pero respondiendo a su pregunta, nos va a llover a todos. Los peruanos estamos todos integrados, Lima y la costa sur, pero normalmente es mucho más duro en las zonas pobres, porque es ahí donde se está haciendo la destrucción institucional. Pero nos quiere decir, señora Adriansen, que en todo caso lo que estamos viviendo ahorita en manifestaciones, en protestas, porque hay muchos reclamos efectivamente que no se han escuchado durante muchos años, nos iba a explotar en la cara en algún momento. Y digo a todos porque todos nos vemos inmersos en esta crisis. A ver, esta suerte de conflicto es financiado. ¿A qué se refiere? A que hemos visto por meses y meses que el MIEF, el Perú, donde se recauda impuestos en Lima, se ha distribuido recursos de regiones que nadie ha monitoreado. La Contraloría tiene una gran obligación de auditar cuánta plata y a dónde ha ido esa plata, porque tiene financiamiento para hacer movimientos en todo el país. El problema de fondo acá no es solamente este conflicto, esta violencia tremenda que se da en todo el Perú, golpeando a los más pobres, sino que el Perú es un globo que se está desinflando. No se olvide, hace poco el Perú crecía 7% al año, en promedio. Este año, el promedio de crecimiento del año está en 1 y posiblemente el promedio para los próximos 5 esté cerca de 1. Se acabó el crecimiento en el Perú, llega la pobreza. Eso es la triste realidad. El mejor gobierno del mundo este año no va a poder escapar de esta inercia. Y por lo tanto, decir, no nos está pasando nada. Se cierra Machu Picchu, se atacan yacimientos mineros de manera articulada y financiada. ¿Y eso no nos va a hacer daño? Claro que va a hacer daño, y sobre todo a la gente más pobre. Y a la gente de la Sierra Sur, de la Sierra Norte, de la selva, que son los sectores más pobres del Perú. Vamos a ver en los próximos días, próximas semanas, próximos meses, aumento de los precios de los productos de primera necesidad, señora Adriansen. Si el Banco Central cumple su función con responsabilidad y con decencia, él debe transitar hacia un doloroso, costoso, pero importante ritmo de inflación cercano al 2%. Estamos en casi 9%, hay que bajar a 2%, tienen técnicos para hacerlo, y todos debemos entender que cuando la inflación sube de 2 a 9 como ha subido, quien paga la cuenta es la gente más pobre del Perú, en todo el Perú. Por lo tanto, lo que debe hacer el Banco Central es responderle su pregunta y asegurarle que para fin de año la inflación es mucho más baja. Porque la inflación, señor televidente, refleja la cantidad de dinero que estamos soltando en la economía. Señora Adriansen, le pido nos espere unos instantes, tenemos que actualizar nuestros titulares, también a los anunciantes, y volvemos, conversamos con Carlos Adriansen, economista, porque las protestas repercuten en la economía de nuestro país y repercuten en el bolsillo de todos los peruanos y peruanas. Volvemos. Mañana con 33 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Carlos González y Joana Castro los están acompañando. Continuamos en diálogo con Carlos Adriansen, economista. Están en los estudios con nosotros hablando no solo de las protestas, sino de la consecuencia económica en nuestro país. Y cuando decimos consecuencias económicas, vamos sumándole, señor Adriansen, las crisis políticas, los constantes cambios de ejecutivo, de presidentes en los últimos 5 años, que nos han llevado lamentablemente al punto que vivimos ahora todos nosotros, todos los peruanos. ¿Qué nos puede esperar en materia económica, que es, digamos, lo que tenía como expectativas muchísimos sectores de nuestro país, que este año sean mejor, pero que lamentablemente no está sucediendo? Es decir, en rumbo hacia dónde lamentablemente estamos caminando. Yo quisiera comenzar, a pesar de que entiendo que la coyuntura económica del país es mala, es decir, el crecimiento del Perú se acerca a 0, el crecimiento de los sectores primarios ya es negativo y el crecimiento de los sectores no primarios se acerca también a 1, 0. El próximo año, previsiblemente, si continúan las cosas, y imagínense lo que está pasando, vamos a tener con seguridad una recesión, un empobrecimiento mayor de los peruanos. Pero no es tan importante destacar esto. Es mucho más importante que estamos viviendo tiempos excepcionales,
¿Cuál de los televidentes de RPP ha visto alguna vez una fiscal que denuncia a un presidente por corrupción? O que un presidente que intente dar un golpe de Estado sea institucionalmente defenestrado por el canal constitucional. La señora Dina Boluarte es el canal constitucional. A ella cualquier ciudadano de bien la debe respaldar en su mandato hacia nuevas elecciones. Para eso está ahí, eso dice la Constitución. Un país que no tiene separación de poderes, que no tiene respeto, es corrupto y pobre. O sea, las dictaduras latinoamericanas, esas que todas están cayendo en pico, se basan en el abuso a la separación de poderes. El Perú ha dado un ejemplo en la región hasta ahora, pero está peleando una batalla muy dura, con intereses muy poderosos de fuera del país y financiamientos fiscales locales, que muestran al mundo que es un país que tiene alguna expectativa de rebotar. El año 2023 no pinta lindo. No tenemos ninguna razón para esperar una gran recuperación. De hecho, la principal apuesta porque ese año sea mejor es que el gobierno gaste más. Pero ya los precios internacionales se cayeron. No se destaca eso. No va a haber para gastar más. Y además, gastar más con un aparato estatal que todos los años va teniendo peores indicadores de corrupción burocrática publicados tanto por el Banco Mundial como por Transparencia Internacional, no parece ser una idea muy inteligente. Lo que debemos hacer ahora es continuar defendiendo la institucionalidad, todo dentro del canon constitucional y entender cómo somos. Somos un país que ha dejado de crecer, que tiene un problema en darle al pueblo una inflación más baja, que debe lentamente ofertar el bien público por excelencia. Los estados se justifican por un bien público, señorita periodista. Se llama orden. Cuando una señora puede ir al mercado sin que hayan sobresaltos hacia el mercado y el mercado esté equipado, el país puede comenzar a caminar. Eso hoy día está siendo amenazado. Ese es el problema. Por eso las perspectivas de la economía no son buenas. No es una historia de empresarios. Es una historia del peruano de a pie, el que me está escuchando, y que ve que el país ya dejó de crecer, comienza a generar nuevamente pobreza, y viene gente que le cuenta una historia de que con una asamblea constituyente todo va a cambiar. ¿Y qué tipo de constitución va a poner? ¿Sabe por qué? Porque hay constituciones que traen progreso y constituciones que traen desgracia. Le voy a poner un ejemplo. El único país latinoamericano que en los años 60 bordeó niveles de desarrollo económico con un 70% del producto por persona de un norteamericano de la época fue Venezuela. Hoy día Venezuela es menos que la vergüenza de América Latina, Bolivia. ¿Por qué? Si sí tiene petróleo ahora tanto como tenía antes. Porque las instituciones, las constituciones importan, empobrecen. Si alguien le dice a usted, Asamblea, ¿por qué constitución? Una que te dé un montón de ofrecimientos que no va a poder cumplir, una que permite que te roben tu casa, uno que permite, que espanta la inversión, esa inversión, esa asamblea te va a traer pobreza y corrupción. Ojo con ello. Sí, señor Adriancén, sin duda, ¿no? Sin duda todos necesitamos respaldar la institucionalidad en nuestro país porque eso de alguna manera permite garantizar orden, confianza, ¿no? Pero también está claro que necesitamos un gobierno que actúe de una manera razonable, inmediata, oportuna, para poder imponer ese orden y esa autoridad y que neutralice pues el clima de violencia que tenemos actualmente en el país, y para eso se necesita una estrategia. Quería consultarle, y después de toda esta descripción que nos ha hecho sobre la situación económica del país, ¿cuánto tiempo vamos a demorar en recuperarnos según puede calcular usted o los especialistas en el tema? Quiero compartir con ustedes esa añoranza. A mí también me hubiera gustado que en las últimas elecciones hubiéramos elegido bien. Y que en todo caso las elecciones hubieran sido transparentes. Nos fue muy mal con PPK, nos fue muy mal con Humala, nos fue, que no lo elegimos, nos ha ido pésimo con Castillo. Hoy día tenemos un ducto constitucional que en pocos meses va a dar lugar a otra elección. Es fundamental no elegir demagogos.
que nos digan, somos un país rico. No somos un país rico, somos un país pobre. Tenemos el 10º del producto por habitante de los Estados Unidos. Cuando Naciones Unidas nos dice, PNUD, que tenemos un nivel de desarrollo humano relativo de 85%, me muero de risa. Tenemos el 10% del ingreso de un país, vamos a tener un desarrollo humano de 85%. Por amor de Dios, no nos falten el respeto. Somos un país pobre donde Vallejo tenía razón. Ese gran trujillano, don Carlos. Vallejo decía, hermanos, tenemos mucho por hacer. Tenemos que elegir bien, tenemos que educar a nuestro pueblo, tenemos que dejar que haya orden en el país, tenemos que respetar la ley. Y respecto a cuántos años puede tomar recuperar el país, en el mejor de los escenarios un quinquenio. Si, sin embargo, En el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios, Venezuela tiene 50 años cayendo. Es un récord mundial de haber tenido el 70% del producto por habitante, ser desarrollado, ser como es Italia hoy día, a ser tan pobre como Bolivia, que Bolivia es un ejemplo de desastre económico. Nunca levantó cabeza. Y viene aquí algunas personas a decir que Bolivia, que tiene el 5% del producto por habitante de un gringo en los últimos 5 años, va a tener un desarrollo humano cercano al del gringo. Me muero de risa. No engañen a la gente. Este es un país pobre que requiere mucho esfuerzo, mucho sudor, mucha unidad para convertirse en un país mejor. El país, si creciese, señor Castillo, al 7.5% por 20 años se desarrolla. Y el tonto que le diga que no se puede, es eso, un tonto seguramente bien intencionado. Claro que se puede convertir este país en un país rico, pero la riqueza de las naciones, lo explicó hace mucho tiempo Adam Smith, es institucional. Es respetar el rojo, es no pegarle a la policía, es que el fiscal acuse al presidente corrupto. Todo eso hace a un país rico. No las piedritas, no los pescaditos. Somos pobres porque no respetamos la ley. Aunque esta vez la fiscal ha dado ejemplo y estamos siguiendo el curso constitucional y estamos enfrentando ataques de países vecinos con gobiernos de vergüenza, como los de México, de Colombia. Ataques y respaldos para otras personas, ¿no? Bueno, pero eso no van a poner plata. Cuando usted pregunte quién financia estas cosas, mire más bien transferencias del gobierno peruano. Yo no creo en que ellos pongan dinero, no tiene dinero. O sea, América Latina es una región que en los últimos 5 años ha crecido menos que el África subsahariana. Y todos se juran ricos. Estamos destruyendo nuestros países. ¿Cómo oprimiendo a nuestra gente? ¿Cómo trabando inversiones? ¿Cómo cerrando los ojos al narcotráfico? Y eso es algo que los peruanos de a pie debemos tener muy en cuenta. Algo muy breve, señor Carlos Adrián, una pregunta muy técnica. Siempre cuando en los medios de comunicación se anuncia el precio del dólar, todos estamos a la expectativa. Quería consultarle, las movilizaciones, esta situación de crisis política y social que vive el país, ¿va a tener un impacto en el precio del dólar? Mire, la inestabilidad política, la inestabilidad en la economía implica que una menor demanda por el dinero local, es decir, en el mediano plazo un dólar más caro. Sí, pero en términos nominales, para el radioescucha y televidente que me está viendo en ese momento, le diré, si el Banco Central, institución a la que debemos respetar y defender su autonomía, mantiene un manejo monetario responsable, es posible que tenga el dólar a los 4 soles o cerca de 4 soles que está ahora por mucho tiempo más, ahora, defendiendo los intereses del pueblo. No hay nada que beneficie al pueblo más que una inflación baja. Por eso ver con pena la desgracia de Venezuela con una inflación monstruosa, de Cuba, de Argentina, y esos demagogos gobernando esos países, me debe llevar a reflexión, señor radioescucha y televidente, tenga mucho cuidado en sus elecciones, porque la región se caracteriza por tener pésimos presidentes. Quizá con la excepción del uruguayo, que es el país que tiene, hecho espacio, mejor institucionalidad en la región. Respetan más los derechos civiles de su pueblo, sus libertades políticas,
y son los más ricos de la región, con la excepción de Puerto Rico, claro está. Perfecto. Muchas gracias. Carlos Adriancén, economista, decano de la Facultad también de Economía de la UPC, ha estado con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Escuchamos a los anunciantes, hacemos una pausa y volvemos.